A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks, put it on my way, didn't cost me to forsake. Bueno, querido Pascual, gracias por querer viajar conmigo un ratito. Y te voy a proponer una cosa. ¿Te gustaría que cogiéramos un autobús a Murcia? Hombre, pues está muy bien, aunque ahora se ha convertido en Galicia porque lleva lloviendo allí ya 15 días, pero Sí. bueno, vamos para allá. Vale, vale. Pues entonces, si te parece, lo hacemos. Mira, te digo por qué. Porque por un lado, el autobús parece como denostado. Ahora queremos ir todos con prisa y coger el avión y coger el tren. Y decir, aquí en Sevilla, tú sabes, me voy a Almería. Bueno, pues prefiero coger un avión. Y estamos, fíjate, a qué distancia. Pero el autobús yo creo que tiene tiempo para que hablemos un ratito y comentemos. ¿Qué me dices de Murcia? ¿Qué me cuentas de Murcia? ¿Qué tiene que ver tú con Murcia, Pascual? Hombre, yo nací por allí, fue un accidente, bueno, como otro cualquiera en la vida. Yo para mí no soy nacionalista ni murciano, no ejerzo, no ejerzo. Creo que donde nace uno es un accidente y ya está, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño, sobre todo por la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos. Fue donde yo trabajé, donde hice el bachillerato. Ahí, Julio Cortázar decía que uno es de donde ha hecho el bachillerato, ¿no? Porque es cuando nace un poco más a la vida y te das cuenta de dónde estás. Y yo nací en un pueblo de Murcia, además soy de pueblo, un pueblo que se llama Yecla, Sí. famoso por el vino, que de ahí me viene también la afición. Y luego, pues, también es allí, dentro de Yecla, a 25 kilómetros, hay un pueblecito pequeño que se llama Raspay, donde mi padre era maestro rural de aquellas escuelas que el maestro tenía todos los grados al mismo tiempo. Había solamente un aula donde íbamos todos. Mi padre era mi maestro y era un pueblo, bueno, porque ahora cuando la gente joven dice, bueno, ¿y de dónde venís? La transición, la no sé cuánto. Yo hasta los 10 años viví en este pueblo donde no había ni luz eléctrica ni había agua corriente. Era un pueblo, una Pueblo, pueblo. pedanía, una pedanía rural. Entonces, claro, luego ya me fui a Murcia, que era como irme a estudiar ya a Nueva York ahora, ¿no? A Nueva York, pero vamos, mis raíces están allí, están en el campo, están en la naturaleza y Bien, están, bien. ya te digo. Oye, Pascual, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos o no? ¿Eh? Yo me Si acuerdo, echas si echa la vista atrás, la mente atrás, ¿te acuerdas más o menos? sí, 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 me acuerdo, hace ya unos pocos de años, como se dice por allí, hace ya unos pocos de años. Pues sí, Sí. sí, me acuerdo de cuando empezabais también por allí con las primeras, con las primeras jornadas y tal, intentando desde la Pablo Lavide, ¿no? El introducir la mediación y Sí, me sí. acuerdo así de Sí, aquella época. aquella época que nuestro querido amigo Pascual presidía el grupo GEME, además como magistrado en la audiencia. Bueno, y una cosa, Pascual, ¿cómo ese niño que está en Murcia, que hasta los 10 años incluso en situaciones complicadas, termina siendo magistrado de la audiencia provincial de Barcelona? Pues otro accidente en la vida, ¿eh? Porque mi abuelo me aconsejaba, mi abuelo materno, que era muy listo, me aconsejaba que no estudiara tanto, que me hiciera torero, me hiciera empresario o tal. Decía, los que estudian nunca tendrán dinero. Esto puede ser maestro, ser tal, esto no es, ¿no? Y bueno, y yo realmente cuando terminé entonces era el preuniversitario, Mm. cuando terminé el preuniversitario, mi vocación era la de ser periodista. Porque, y no fui por una razón muy,
muy sencilla, y es que solamente había dos escuelas de periodismo. Había una en Barcelona, que era privada, y había una en Madrid, que era la pública. Pero en aquella época había había un corte de nota y bueno, no me admitieron. Había un número clausus, no me admitieron en la de Madrid. Y entonces mi padre me dijo, pues hombre, estudia Derecho, que eso, y luego te pasas a periodismo, porque siempre el derecho siempre sirve para tener una Siempre tiene visión salida, y ¿no? tal, Siempre tiene salida. siempre tiene salidas. Y bueno, pues así empecé a estudiar Derecho para luego pasarme al periodismo. Y luego pues seguí Derecho, ¿no? Seguí Derecho. Sí, pero escúchame, después oposiciones fuertes, ¿no? Bueno, no, yo primero fui abogado. Yo Ajá. cuando terminé la carrera de Derecho, tuve un accidente también en la vida, que fue que me enviaron a hacer el servicio militar al Sáhara Eh, y estuve allí con aquello de la Marcha Verde, que la gente joven como tú no se acuerda de aquello, pero yo estuve allí en la guerra de África, ¿no? Que no y bueno, cuando volví, pues claro, tenía ganas, tampoco era como ahora, antes, pues cuando tú tenías 22, 23 años, terminabas la carrera, terminabas la mili, y ya no dependía de los padres, además somos 7 hermanos, tampoco yo y me puse a ejercer inmediatamente. Era la época de la transición y me puse a ejercer como abogado laboralista. Y entonces estuve trabajando como abogado laboralista pues mucho tiempo. Tuve también la suerte de vivir esta época de la transición, que fue muy alentadora por la ilusión que todos teníamos en la construcción de un país nuevo, de una democracia nueva. Y lo que pasa es que luego vino el desencanto, mm, ¿no? Vino el desencanto y la realidad es que los despachos laboralistas desaparecieron, porque fueron abducidos por los sindicatos. sí. A mí aquello tampoco no me era satisfactorio y tal. Y bueno, pues salió la oportunidad, fue cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial eh, preveía la posibilidad de introducirse por el cuarto turno. Pero estuve trabajando 15 años de abogado. Ujú. Fui secretario del Colegio de Abogados de Murcia y luego pues ingresé en la carrera judicial por la vía del cuarto turno. Y O ahí sea, me he que quedado. fuiste, está claro que fuiste cocinero antes que fraile. Sí, y además alterné con la universidad también. Estuve en la universidad como profesor de Derecho Civil. Y luego, una vez que estuve también en la carrera judicial en Barcelona, también estuve paralelamente en la Pompeu Fabra como profesor. Ujú. O sea que los ámbitos del derecho Sí, los he recorrido por todas las partes. Y también he hecho un poco de legislador, en- sí, en el- porque ¿cómo, cómo? estuve de director general de Derecho en la Generalidad de Cataluña. Ajá, Y como aquí en Cataluña hay derecho foral, derecho propio, pues estuve en la época en la que el Parlamento de Cataluña, a propuesta, lógicamente, de la Consejería de Justicia, pues reformó, hizo el Código de Sucesiones de Cataluña e hizo sí. el libro segundo, el de familia. O sea que ahí tuve yo también un protagonismo. O sea que el derecho lo he vivido de todas partes, de todos los ámbitos. Y ahora estoy recién jubilado y voy a dedicarme a otra faceta del derecho, que es criticarlo. Por fin voy a poder ser periodista. Claro. Vuelve a Estudié, tu origen. vuelvo a mi origen. Ya mi padre me dijo, tú vete a derecho y luego ya, pues, y ahora pues tengo una oferta, estoy ya colaborando con un diario digital y estoy haciendo también unas crónicas, unas columnas, llevo ya 10 o 12 sobre cuestiones de derecho. Ah, qué bien. Entonces, sí, sí, sí entendemos, sí entiendo ese Pascual Ortuño que directa o indirectamente flirtea con la mediación porque, como decíamos antes, quiera que no,
como ha vivido el ejercicio profesional, ha vivido de la abogacía, ha vivido el desencanto en el tema laboralista de las particularidades, ha habido también la justicia, en ese libro fantástico que tú dices que tienes de Justicia sin jueces, ha vivido, eso es lo que hace que haga, que se haya macerado, se haya modelado un poquito el Pascual Ortuño en la mediación. Pues por supuesto, porque lo que me ha dado ha sido una... ahora se critica mucho el relativismo moral, se dice. ¿no? Los que preconizan la cultura del enfrentamiento, la cultura de la crispación, etcétera, etcétera, pues los que están preconizando estas cuestiones, lo que realmente se echa de menos es precisamente eh, el ver la vida desde una perspectiva con un cierto distanciamiento, el ver que no todo es en la vida es pelearse con el contrario, no el imponer tus ideas, sino que me ha dado la oportunidad también de ver que todo en la vida tiene diversas dimensiones. Yo creo Claro. que, por ejemplo, el tema de la mediación entronca ahí, tronca, como decía Antonio Machado, ¿no? Sí. La verdad, ¿no? Es tu verdad o la mía, pues cada uno tiene su verdad. Y entonces tenemos que, tenemos que buscarla. En todo caso, la esencia de la verdad la tenemos que buscar entre todos. Pero Pascual, escúchame, tanta diferencia de edad no tenemos, ¿en qué estoy pensando? Dinos tu edad ahora mismo. Pues mira, los 70, Sí. para los 70 todavía te faltan, ¿no? Bueno, me faltan 10, no son muchos, ¿eh? Pues son bastantes, son bastantes. Estamos ya en los 60, Es ¿eh? que parezco, No yo viví la parezco más Marcha joven. Verde, no viví la Marcha Verde, pero bueno, aquí en Sevilla sí vivo la Mancha Verde y Sí. vale el paralelismo. Pues sí, sí, hombre, son 10 años la generación esta es importante, ¿no? Porque Sí, claro, por es la época, ¿no? importante, fue una época, sí, aquella fue toda una época. Y fue una época donde, claro, tú date cuenta que nosotros estudiamos como abogados, yo estudié un derecho positivo que luego resultó que no valía para nada, o sea que las verdades, pues yo estudié el fuero de los españoles. Claro. Estudié que las constituciones eh, liberales bueno, eran contrarias al interés de la nación, de nuestra nación española, La ley y de estudié vagos y maleantes, ¿no? bueno, la ley de Magos y Maleantes he de decir que es de la República, es de la Segunda Sí, sí. República. Para que luego le echaron un poco, pero sí es verdad que a mi generación somos un poco escépticos en esto del imperio de la ley. Porque el imperio de la ley, yo tuve mis fundamentos de derecho, los tuve que apartar, ¿no? En la biblioteca Claro. y empezar claro, y además pues fuimos una generación que hicimos, pues donde se hizo la Constitución. Pero claro, yo Claro. terminé la carrera, la terminé en el año 74. Ajá. Es decir, Sí, con sí, eso sí. te quiero decir bueno, claro, ponte por ejemplo el derecho de familia. Pues claro, yo Claro. cuando estudié Derecho de Familia, eso pertenecía al ámbito eclesiástico. O Claro, sea, claro. estaban los tribunales eclesiásticos y estaba el vínculo, el defensor del vínculo, Sí, estaba sí, sí. la culpabilidad, estaba todo eso, estaba el amancebamiento, el adulterio. Claro, tú date cuenta con ese bagaje, cuando luego empezamos a vivir la vida de otra manera, desde el punto de vista legal. Pues el principio de legalidad, yo que he sido juez, he sido juez hasta la semana pasada, Sí, la sí. jubilación fue la semana pasada. Pues el principio de legalidad lo hemos visto con una cierta sorna, ¿no? O sea, es Sí. verdad que el imperio de la ley en cualquier en cualquier sociedad democrática, el principio de legalidad y el respeto a la ley es esencial, pero que de cara, por ejemplo, a la esencia de la mediación, Sí. donde la deslegalización, la desjuridificación, esos términos que se dicen en el preámbulo de la directiva, Sí. es importante. Es decirle
a los ciudadanos, oiga, la ley es importante, pero el sentido de la justicia lo lleva usted en su corazón, lo lleva usted en su cabeza, ¿no? Claro. Y eso te quería preguntar, Pascual, porque me interesa y me gusta mucho, precisamente por eso, ¿no? Porque es difícil, bueno, es difícil, no es difícil, ¿no? Pero ver a un juez o a una jueza metida en mediación o ver a un mediador o mediadora metida en el ámbito de la justicia, ¿no? Pero, ¿tú no crees que hace falta algo para que los jueces sean valientes? Y te digo valiente en algo que tú sabes, porque hemos compartido muchos espacios de mediación los dos, porque yo creo que el cambio que se da a mediación, Pascual, es algo así como, independientemente de no hacer ilegalidades, buscar lo justo. Pero muchas veces en el mundo del derecho, Pascual, nos encontramos que los jueces se escudan en que lo que tienen que hacer es exclusivamente hacer cumplir la ley, ¿no? Y yo creo que hacen falta jueces valientes, jueces que en esa interpretación de la ley, sin saltarse la ley, sea capaz de buscar interpretaciones distintas, ¿no? Bueno, yo en eso creo que el juez lo que tiene que ser es un buen profesional. Y por supuesto, como juez, tienes que tener seguridad en tu trabajo, seguridad en ti mismo y tienes que tener un método de trabajo. Entonces, claro, el problema que tenemos es que ahora mismo vivimos una justicia, un cuerpo judicial que vive atemorizado. Vive Sí, atemorizado sí, porque sí, no, sí. porque mm, uno de los grandes defectos de la transición fue que no se generó una verdadera mm, justicia como había en otros países europeos, las bases se pusieron después de la Guerra Mundial y todos los países tuvieron muy claro que tenían que fortalecer a la actividad judicial como tercer poder. Y aquí eso no se hizo. Aquí fue uno de los grandes fallos, no se hizo. Y entonces se optó por mantener ese juez más apegado a la ley, que ha ido muy bien en los regímenes autoritarios. Entonces, los regímenes autoritarios siempre han tenido un culto excesivo a la ley, ¿no? El culto al positivismo. Yo tuve la suerte de ser del cuarto turno y de haber vivido todo esto que he vivido. En consecuencia, he vivido como abogado 15 años y tenía menos miedo que yo veo en muchos jueces. Y entonces, Sí. claro, el juez, el miedo que tiene, le hace estar muy apegado a la letra de la ley. Ujú. Y claro, y cualquier cosa nueva, por ejemplo, lo que es la mediación, eso no se estudia en la carrera de Derecho, Mm. no se estudia en las oposiciones. Y entonces, claro, si tú vas a un juez que no tiene formación en esa materia, pues lo primero que hace es rechazarla porque no está en lo que él estudió. Claro. Entonces, claro, es difícil. Y bueno, yo creo que la valentía de los jueces, por lo que decías, radica en que tienen que explicar lo que hacen. Mm. Por eso tú sabes que las corrientes actuales de derecho, bueno, de Ferrajoli, de Rawls, de Atienza, de los grandes pensadores del derecho actuales, lo que insisten es en la argumentación jurídica. O sea, Sí, a mí no me diga usted no me diga usted el fallo de su sentencia. Dígame usted por sí, qué sí. usted en este asunto lo resuelve de una manera u otra. Y por la argumentación también nos lleva a la mediación. Mm. Porque, claro, en la argumentación tienes que explicar el porqué de las cosas en un caso concreto. Mm. Entonces, la argumentación no es yo ordeno esto porque lo dice una norma jurídica. Porque los casos, no hay dos casos iguales. Claro, claro. Eso los anglosajones sí que lo saben y lo Sí. practican. No hay dos casos iguales. Entonces, si nos vamos a ver que no hay dos casos iguales, necesariamente nos tenemos que ir con el mismo camino metodológico a que tenemos que profundizar y si tenemos que profundizar, el método judicial clásico Sí. no nos sirve, ¿no? Sirve más un método como es el de la mediación, el de la negociación,
donde ahondas más en la problemática mm, y en las diversas dimensiones que tiene un conflicto. ujú. Y en consecuencia, pues haces una justicia. Yo, Sí. como decías antes, el primer libro que publiqué en este ámbito, lo decía, ¿no? Es que justicia sin jueces. Hay una justicia más allá de los jueces, que es la Mm, justicia de la ciudadanía, y como se llama, pues por ejemplo, la web de GEMME, que es Mediaciones Justicia. Son, ¿no? claro, claro, Son dos claro. frases que recogen un poco lo que te quería decir. Sí, que lo dejan claro. Y Pascual, ahora me voy al Pascual, al Pascual persona, al Pascual afición. ¿Eh? Estamos casi a mitad de camino a llegar a tu Murcia natal. Pascual, ¿tienes por ahí una afición últimamente? Que yo la sé, porque quiero ver si las cuentas, pero eso del baile, El baile del baile y de todo el folclore que haga falta. A ver, yo fui en la época universitaria, sí. yo fui de un grupo, bueno, fui fundador de un grupo de música Ah, que, que tuvo además una importancia, porque se recuerda sobre todo por una canción en la transición, que es el Habla Pueblo Habla, famoso sí, Habla Pueblo sí. Habla. Habla De Pueblo Habla Harold. no, se De- llamaba Vino Tinto. Ah, El, sí. el grupo que nosotros hicimos en la universidad se llamaba Vino Tinto. Sí. Podéis verlo, está tenemos una web. Si tú buscas Vino Tinto Folk, La buscaré, la eh, buscaré. pues no sabías tú, No, no no, no, sabías no. tú. Pues sí, el Harcha es posterior a nosotros. Tú ten en cuenta que Harcha surge en un festival de folclore de Almería, donde Sí, nosotros, sí. el grupo Vino Tinto, era la estrella invitada. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos lanzamos, el grupo es del año 1970, el primer disco lo hicimos en el año 71. Sí, sí, Era sí. un grupo de música folk que luego, bueno, tuvo el volver en vino, hay nos especializamos en música popular y cantábamos desde de Peter Paul and Mary, del folclore norteamericano al folclore argentino, a las clásicas canciones del folclore español. Y una de las últimas fue la del Habla Pueblo Habla, que Sí, fue, que fue la canción que el gobierno, entonces era de Adolfo Suárez, preconstitucional, sí, porque sí. fue la canción del referéndum por la reforma política, ¿no? ¿Tú te acuerdas que Sí, cuando sí, los sí. cortes franquistas se disolvieron, entonces se hizo una consulta popular para legitimar la posibilidad de hacer una constitución nueva, y entonces el referéndum por la reforma política, la canción típica era el Habla Pueblo Habla, ¿no? Habla Sí, cuanto sí. quieras, no dejes que nadie decida por ti, que ahora, bueno, siempre que surge el tema constitucional y tal, es una canción que se canta, la puedes ver Aparece. en YouTube. Así que el grupo Vino Tinto, eso es fantástico. Sí. Y escúchame, Pascual, y entonces tendrás, también nos puedes comentar un poquito quiénes han sido tus ídolos, a quién tenía esa estampa que poníamos cuando éramos más pequeños en la carpeta. ¿Quiénes han sido tus ídolos? Si has tenido algún ídolo en la música, en el deporte, bueno, en el ejercicio del derecho, que tú quieras. Bueno, a ver, de ídolos he tenido de todo tipo, porque, bueno, como buen español, eh, fui mis primeros ídolos, pues te puedo decir que fue el padre Damián, de la película aquella que iba a cuidar tuberculoso. Sí, Yo sí. cuando era pequeño, ya te hizo el periodismo mucho más tarde, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, yo quería ser, pues como el padre Damián, e irme a las misiones, ¿no? Sí. Tenía esa mentalidad bueno, yo creo que de buena persona, que me inculcaron también los padres. Y después, pues sí, también tuve gente a la que admiré.
de escritores. Siempre pues me gustó mucho la literatura, Mm. ¿no? Y, por ejemplo, pues Galdós, me leí todo Galdós cuando yo era pequeño, me gustaba mucho la historia de España, ahora está el remake, ¿no? Mm. También me gustaba la música y como tal, pues claro, en mi época pues eran los Beatles, eran los Rollins, los Beatles sobre todo, ¿no? Pero Sí, en la música folk, pues también, ¿no? Había, había grupos internacionales como era Peter, Paul and Mary, donde nosotros empezamos a sacar las canciones primeras que grabamos. Empezamos en un festival universitario sí, y nos contrató la EMI Odeón, ¿no? sí, sí. Que era la de los Beatles. Y fue en aquella época. Lo que pasa es que el grupo luego se deshizo. Luego algunos compañeros intentaron de nuevo revivirlo, pero yo ya no estuve. Yo ya no Sí. estuve porque ya empecé a trabajar, empecé con el derecho y ya no era posible el seguir esta doble carrera. Y escúchame, Pascual, ¿y un libro de cabecera? ¿Cuál es el libro de cabecera que has tenido, que tienes que tener y que volverías a leer una y otra vez? Bueno, de cabecera a cabecera, porque lo tenía en la mesilla de noche y de vez en cuando pues me gustaba mucho, tuve mucho tiempo en busca del tiempo perdido, ¿no? Mm. Me gustaba mucho los franceses, Camus, ¿no? Me gustó mucho. De españoles, pues me gustó un poeta, un poeta andaluz, era Juan Ramón Jiménez. De hecho, he escrito una pequeña biografía que se publicó de Zenobia Camprubí. Estuve, estuve siguiéndola. Juan Ramón Jiménez fue también porque me lo inculcó mi padre, que era el profesor mío. Yo he recitado mucha poesía desde pequeño, he ejercitado la memoria con muchos poetas, ¿no? Y bueno, con Alberti, pero vamos, yo creo que como libro de cabecera te diría que he vuelto a releer algunos de ellos, por ejemplo, de Durrell, el Cuarteto de Alejandría, me encanta, me gustó mucho, Sí, y me gusta releer los clásicos, ¿no? sí. Incluso he hecho alguna, como tú sabes, he Sí, hecho algún pinito, el libro último que he publicado, que es un libro de relatos, es el de Hijos Ingratos, que está, sí, ¿no? Son relatos también judiciales, pero que son pequeños cuentos, ¿no? Son pequeños cuentos. sí. No, y Por aquella, que animo mucho a leerlo, Pascual, y además, aprovechando que lo has comentado, porque hoy en día hay una cosa, Pascual, y yo creo que con este libro has acertado de lleno, te voy a decir por qué. Porque primero, porque ahora mismo los lectores, ahora que hemos hablado de libros, tener un libro grande que tengas que volver atrás para recordar lo que leíste hace una semana, porque tuviste que dejar una semana el libro encima de la mesilla, es muchas veces complicado. Pero ese libro como el que tú acabas de sacar, de relatos también, tiene de bueno que puedes ir parando a lo largo de él. Es decir, que puedes perfectamente leerte un relato, dejarlo ahí, irte a comer y recoger el libro el lunes que viene y lo retomas en la misma página que lo dejaste, ¿no? sí, bueno, porque es un libro que al ser relatos y ser además casuística, y una casuística donde detrás Claro, también está la mediación. claro, Está la claro. mediación porque son conflictos, son casos de conflictos entre los padres y los hijos adultos, Mm. ¿no? Y muy variados. Y bueno, pues puedes detenerte únicamente en el relato y Sí, leer los 11 relatos y ya está. O puedes profundizar si quieres un poco más la dimensión social o si quieres un poco más en la dimensión jurídica. O sea, sí, que son por estratos. Sí, la verdad es que ha tenido una buena acogida. sí, sí. No, yo a mí
Vamos, ya te digo que he tenido ya la suerte de leerlo, me ha gustado mucho y sobre todo, que por cierto me tienes que firmar, pero sobre todo cuando coincidamos, pero sobre todo hay algo que a mí me ha pasado también. Yo aproveché la pandemia y como ha sido un tiempo, sobre todo el confinamiento domiciliario que tuvimos aquí en España, como ha sido un tiempo de sentarte y valorar lo que de verdad tienes, me pasó lo mismo. Saqué ese libro de relatos de mediación precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, fue ese momento de sentarte y decir, espérate, cuenta un poco tu experiencia, en este caso de casos de mediación, ¿no? Pero también a base de pequeños relatos, a base de pequeñas ideas, pequeñas que como tú dices, muchas veces son como los fascículos que comprenden una obra, pero que puedes perfectamente coger algún fascículo suelto, aun cuando lo que te debe interesar es la obra, ¿no? Y yo creo vamos, que es un acierto y ya te digo que el de Hijos Ingratos también, sobre todo por la experiencia, ¿no? Yo creo que cuando escribes, no sé si a ti te pasa, creo que hay algo muy bonito. Quizás distinto a cuando das clases, porque como tú has vivido toda esa faceta, como hemos estado comentando, porque yo creo que cuando escribes, devuelves a los demás lo mucho que has aprendido en este tiempo. Sí, sí, es evidente. Y yo creo que también escribes porque tienes esa necesidad Sí, de transmitir cosas. Bueno, tú y yo nos hemos dedicado a la enseñanza, hemos dado muchas clases, pero en fin, no deja de ser. Ahora mismo, con el online, con la posibilidad de que estas conversaciones, de que las clases y tal estén en la red, pues también permanecen. Pero si no, hay un momento determinado en el que dices, bueno, pues lo que yo he trabajado, lo que he pensado, las conclusiones a las que he llegado, ¿cómo las transmito? sí, Y lo mejor es hacer un libro, sí, sí, ¿no? Lo mejor es hacer un libro porque con el libro dejas un poco el testimonio tuyo. En definitiva, sí, ¿no? Los libros son testimonios de la vida del que los escribe. Es verdad que cuando hay ficción, pero cuando hay ficción, la ficción también tiene una parte de realidad, siempre, sí, ¿no? sí, Y sobre todo de la experiencia y bueno, del sí, volver a pues sí, sentir. pues sí, Cuando tú lees un libro y te emocionas, pues yo qué sé, no he mencionado antes a Julio Cortázar bueno, pues a Alejo Carpentier, pero cuando te emocionas con gente, con escritores que han fallecido hace mucho tiempo y te han transmitido una emoción. Para mí es sí, sí. muy, muy hermoso porque Es mágico, sí, es perpetuar la vida de personas que dejaron de existir sí. y que el lector vuelve a tener un diálogo con aquella persona que escribió el libro. Totalmente. Ya estamos a punto de llegar, que por cierto, qué bonita es Murcia. ¿Y qué playas tiene? Aún desconocidas. Y una cosa que te iba a preguntar, o dos cositas. Hay una que me ha venido ahora también a la cabeza. Si te digo, Pascual, la magia en la mediación, ¿de qué te acuerdas? Hombre, aquello, me acuerdo de la baraja y me acuerdo pues, de cuando nos conocimos también, ¿no? Con el Es gran verdad, Mario, ¿no? es verdad con Mario. No, pero que en el fondo, pues fue una idea muy afortunada, ¿no? Ciertamente. El, eh, Porque ejemplificaba mucho la tarea del mediador. Y te diré que que me quedan todavía dos o tres barajas de aquellas que De las aquellas de guardo, Barcelona, de aquellas. las guardo como oro en paño, porque refleja muy bien y todo aquello que hacíais. Recuerdo aquello y recuerdo también que me comentaste una de mis viajes a Sevilla, aquella idea del centro de mediación, de la actividad mediadora en las cofradías pasionarias, ¿no? Sí, De aquellos conflictos, ¿no? Que se sí, producen en organizaciones, sí, como puede ser esta, como puede ser en el fútbol. Luego claro, claro. tuve ocasión de comprar un libro de la mediación que hubo en el Inter de Milán, ¿no? Que cuando el Inter de Milán casi desapareció como club pues se hizo una mediación
y está escrita también, se hizo un libro con Sí, aquello, porque a veces nos creemos que yo creo que eso es uno de los obstáculos que ha tenido la mediación en España, y es que se ha dependido excesivamente de que nos manden los tribunales asuntos. Oiga, que me sí, den, sí, cuando la mediación es algo que debía triunfar sí. antes de ir al tribunal. El ir al tribunal ya es un fracaso de que no se han utilizado estos métodos antes, ¿no? Sí. Antes de No, que... no, tienes toda la razón. De hecho, también tuve una experiencia muy bonita que tú tuviste a bien visitar. El otro día me lo recordaba porque guardando fotos, tú sabes que para no perder las fotos que tenemos en los móviles, intentamos guardarlas cuando podemos en el ordenador y guardando fotos, recuerdo una foto nuestra en el servicio de mediación de Triana. Uno de los días que viniste, que Sí, tuviste a bien de compartir con nosotros un poquito en los cursos. Recuerdo que estuviste en Triana para presentarte el servicio que teníamos allí, de un servicio municipal, y partía de eso, de lo que tú dices. Yo creo que hemos dependido mucho de a ver qué nos dan y no de buscar, no de claro. a ver si me ponen el pescado en el anzuelo y no estar pescando, ¿no? Y esa es mi pregunta, mi última cuestión, porque ya estamos llegando y ya cada uno coge su maleta y sigue su camino, aun cuando seguiremos coincidiendo, porque es un lujo estar contigo. Pero hay una pregunta que me gusta mucho hacer, sobre todo a las personas que os dedicáis, que nos dedicamos a esto desde hace tiempo, que es, vamos a muchos foros, Pascual, muchos congresos, muchos seminarios, gracias a Dios, ¿no? También porque quieren contar con nosotros, pero hay algo que me gusta preguntar en ese doble sentido, a ver tú qué puedes, sobre todo, recomendar a esas personas que plantean esta cuestión, que es, ¿qué nos falta para ser una profesión conocida y reconocida? Porque yo creo que son dos matices distintos. Escuchamos mucho en los congresos, en los seminarios, es que la gente no conoce la mediación. Y me gusta mucho decirles, ¿te has preguntado por qué? No preguntes porque sino te has preguntado tú por qué. Y segundo, que sea reconocida, que no se vea siempre como una alternativa, como una segunda vía, como un tercer sector, ¿qué nos falta para ser conocidos y reconocidos, Pascual? A ver, yo creo que en la vida la mediación no deja de ser un producto, es un servicio que se presta a la ciudadanía. Mm, Y como tal servicio que se presta a la ciudadanía, nos tenemos que convencer que podemos tener un producto fenomenal, pero la gente tiene que ser útil a las personas. sí, Entonces, ¿por qué en el mundo anglosajón ha triunfado? Pues ha triunfado simplemente porque tiene un sentido práctico, la gente tiene un sentido práctico de las cosas. Y entonces, si un mecanismo, si un servicio le es útil, la gente lo utiliza. ¿Y qué nos falta para ser útiles? Hay algunas asociaciones de mediadores que incluso se han enfadado conmigo. Y hay figuras de la mediación, algunas de ellas las has citado tú, que se me han declarado la guerra, pero cuando yo contesto a esta pregunta diciendo, a ver, un servicio que ofreces a la ciudadanía se prestigia y funciona si es de mucha calidad. mm, Cuando es de calidad, la gente lo nota, lo sabe, lo sigue y lo busca. sí, 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 sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es no solamente contentarnos con tener un título que hemos obtenido en una universidad prestigiosa o no prestigiosa, sino además bueno, tener la práctica y profesionalmente estar muy bien preparado. A los abogados, cómo los convences? Porque hay que reconocer que hay que partir de la base de un hecho que no puedes cambiar. Y es que la- toda la actividad conflictual tradicionalmente acude a la abogacía. Mm, Y la abogacía tiene que entender que la mediación es útil para sus clientes y también para ellos. Entonces, hay esa segunda cuestión. Tenemos que deslindar
transmitir a los abogados con claridad cuál es su papel en la mediación. Sí. En la mediación ellos tienen un papel, Sí, no sí, el tienen que mediador. tenerlo, claro. Tienen que tenerlo, porque y después, cuando sean conscientes de que tienen ese papel y participen en una mediación, pues se vayan diciendo, esto sirve, y esto sirve para el cliente. Y esto es, en la carta de servicios que yo doy a los ciudadanos, no solamente va a ser el asesoramiento legal o la defensa en juicio, sino que también va a ser el acompañarlos en un proceso de mediación. Entonces yo creo que ahí está el secreto de que la mediación vaya adelante. Es verdad que es una actividad relativamente nueva si la comparamos con otras profesiones. Tú puedes decir la psicología. La psicología es una profesión nueva si la comparas con la... o sea, cuando yo estudiaba en la universidad no había facultad de psicología, ni había Claro, carrera de psicología. claro. La gente estudiaba filosofía o estudiaba medicina y de ahí pasaba a ser psicólogo, pero no había esa carrera. O sea que es una carrera nueva, nueva relativamente. Claro, la mediación en ese ámbito temporal es también es nueva. Lo que hay que hacer es, la tenemos que potenciar y la tenemos que potenciar con calidad. ¿Cómo es la calidad? Pues no solamente son la teoría y las tesis doctorales, sino también es la práctica. Y tenemos que buscar, como tú decías, el centro de mediación de Triana, porque eso va a hacer que personas que hayan pasado por ese centro de mediación y que ir a una mediación les haya sido útil en la vida, la aconsejen. Y la aconsejen a otros ciudadanos y se la impongan a sus abogados. Y, oiga, ¿y esto no se podía hacer por mediación? ¿No? Claro, Y claro, pasa lo mismo con las empresas, etc. claro. Así que la receta es calidad, Sí, calidad y calidad, ¿no? sí, Y contar y dar juego también a los abogados en la mediación. sí. Yo hay una cosa, haciendo esa pequeña reflexión, perdona que te comente, porque precisamente, bueno, aquí también en Sevilla, cada uno, en Barcelona han tenido la suerte, y para mí yo creo que lo puedo decir así, de haberte tenido a ti como, ahora que ya te has jubilado como magistrado. Pero, por ejemplo, aquí en Sevilla, yo, cuando había derivaciones intrajudiciales, yo decía, el primer paso lo tiene que hacer el juez o la jueza. Me explico. No es lo mismo proponer a través de una providencia, una mediación, que llamar a los abogados y proponerles en una pequeña comparecencia qué les parece que hagamos esto. Porque ya desde el primer momento estás contando con ellos. No que ha sido el mediador o mediadora quien ha tenido que pensar si cita o no cita a sus abogados, porque ellos solamente han recibido una providencia, un auto que decía suspendemos tal para un proceso de mediación. Y yo creo que ahí también existe esa parte para que entre todos consigamos que los abogados vean lo que tú dices con un magnífico criterio. Tienen que tener su rol dentro del proceso de mediación, ¿no? Que sigue siendo asesorándole, que sigue siendo dar su punto de vista, porque 4 ojos ven más que 2, que sigue siendo, pero que ellos lo valoren porque se ven reconocidos como asesores y se ven dentro de un proceso de mediación que puede resolver un conflicto que ellos empezaron igual que cuando tú cuentas en un tema arquitectónico, pues con un perito que te va a dar una visión, ¿no? Así que tienes toda la razón y seguiremos en este campo, en este mundo trabajando. Y bueno, ya Pascual, hemos llegado, terminamos de viajar. Pues nada, Decirte que es un auténtico lujo, maravilla. No el que hayamos compartido este ratito, sino los muchos que hemos compartido y sobre todo para mí lo más importante, que es lo que sí que hace que un buen currículum pueda tener una persona, que es ser tu amigo. Yo te agradezco mucho que hayas querido compartir conmigo este viajecito. Te agradezco mucho que hayas abierto un poco el Pascual persona y lo que piensa y siente. Y lo que sí pido es que ahora que estás jubilado, nos veamos más veces, Pascual. bueno, y me entra vino tinto folk y me verás de cantante. Sí, sí, Pero sí. no me reconocerás, porque entonces tenía más tupé que tú. ¿No? Tenía flequillo y todo. Muy bien. Muy bien, Bueno, Pascual. Un abrazo muy muchas, grande. muchas gracias. Un Venga, abrazo. hasta Gracias a luego. ti.